Comunidad de Tanco, muy buenos días. Vamos a revisar la altura que tiene este anillo separador de estos dos rodillos, que son, este anillo es el que da el ajuste para que el porta rodillos quede en un ajuste donde no queda apretado ni tampoco queda suelto. Vamos a revisar entonces cómo está el ajuste actualmente. Armamos. Aquí en la prensa vamos a simular como si estuviésemos armando con la oreja yoki y la tuerca. En estos momentos ya los dos rodillos están haciendo tope en la parte interna con el anillo separador. Al hacer fuerzas hacia arriba y hacia abajo, nos damos cuenta que hay un desajuste. Ahí podemos escuchar cómo suena. Eso quiere decir que el anillo separador está alto. Si el anillo separador estuviese bajo de altura, el efecto que tenía era que se frenaba. Quedaba frenado el porta-stick. Vamos entonces a coger el anillo separador y vamos a tornearlo. Nos ubicamos en el torno. Este anillo separador actualmente, en estos momentos, tiene una medida de 16.2. Vamos a hacer un pequeño corte en la parte plana para que su altura disminuya y necesariamente tenemos que ir a probar a ver cómo va quedando el ajuste. Acercamos la cuchilla buril con incrustación de tungsteno. Ya ahí hemos rebajado. Me gustaría probar, porque es mejor así, ir probando. En estos momentos tiene 16.1, estaba en 16.2, 16.2, ahora está en 16.1. Vamos entonces a mirar nuevamente cómo nos queda con ese 16.1. Volvemos a colocar el anillo en su puesto. Esta parte interna del rodillo es lo que hace el tope. Simulamos con la prensa hidráulica la fuerza que ejerce la tuerca en el momento de enroscarla y torquearla. Ahí está haciendo presión la prensa. Está girando suave, pero todavía tiene una mínima. Tiene un desajuste todavía mínimo. Yo alcanzo a escucharlo cuando le hago fuerza y a sentirlo. Nuevamente vamos al torno.
del anillo. En estos tipos de ajustes hay que tener un poco de, llamémoslo, paciencia, porque si desbastamos mucho, la altura va a quedar bajo. Y al quedar bajo, obligatoriamente nos va a tocar repetir el trabajo, que quiere decir rellenar nuevamente el anillo para dar esa altura. No queremos que eso pase. Vamos nuevamente. Ahí acabamos de hacerle un corte, porque lo que le falta es muy poco. Y cada vez que hacemos un corte, lo mejor es probar que estamos llegando al punto de ajuste óptimo. Colocamos nuevamente el anillo que acabamos de maquinar. Colocamos el porta speak y el rodillo superior. Y hacemos la presión con la prensa. Ahí está haciendo presión la prensa. Giramos, está suelto. Hago fuerzas hacia arriba, hacia abajo. Y todavía le falta otro cortecito. En estos momentos estamos en una medida de 16, casi el punto 1, 16.05. Vamos nuevamente a hacer otro corte para poder llegar a esa medida. Como les comento yo, es mejor hacerlo poco a poco, porque si nos pasamos, si el separador queda con una altura por debajo del ajuste óptimo, necesariamente nos tocaría rellenarlo para darle nuevamente altura y tornearlo. Es un proceso más largo cuando nos toca rellenar. Aquí ya hemos maquinado un poco. Nuevamente nos vamos a la prensa para simular el ensamblado como tal. Colocamos el anillo que acabamos de maquinar, el portaespí en el rodillo, y lo colocamos con ayuda de la prensa en esa posición. Pasa. Voy a cambiar este tubo. Ahí está, haciendo presión. Y aquí ya lo tenemos
Aquí ya lo tenemos en el ajuste. Está suelto, está haciendo presión entre el tope de las dos rodillas y cuando ejerzo presión hacia arriba y hacia abajo, no le siento ningún tipo de golpecito por desajuste. Amigos de Tainco, hemos acabado de revisar el ajuste en este speak del anillo separador. Y el anillo separador ya quedó con su altura óptima para que los dos rodillos, cuando estén ajustados, la base no quede oscilando. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en otro video.